La ciudad ofrece, en cada esquina, a primera hora en la mañana o por la noche, tragos para calmar la sed o charlar, y cientos de sabores y olores. Algunos están ahí desde siempre, otros apenas comienzan su camino, y muchos más nacerán mientras recorremos y saboreamos un Tour Gourmet. Esto es Tour Gourmet en Radio ITESO 95.1 en FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos otra vez en Tour Gourmet. Es un gusto poderlos volver a saludar. Mi nombre es Jorge Ursúa y hoy tenemos a una gran invitada. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida. No, muy contenta de que te hayas acordado de mí, Jorge. No, desde que se planteó la posibilidad de hacer este programa de radio aquí en el ITESO, no había manera en la que no hubieras estado en la lista de invitados, conociendo tu perfil, tu currículum, ¿no? Que además siempre nos estamos encontrando en lugares relacionados con la gastronomía, ¿no? Ya sea vinos, bares, comida, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre había querido conocer un poco más de quién eres, cómo llegaste aquí sé que no eres de Guadalajara, sí, así es. Tienes una relación muy fuerte con el norte de la República. Uh-huh. Y pues me gustaría que nos contaras eso, quién es Wendy, qué hace Wendy. Bueno, yo pues soy Wendy Pérez, me dedico al periodismo gastronómico desde hace pues muchos años, digamos que oficialmente desde el 98. Como bien dices, yo no soy de Guadalajara, aunque mi corazón ya está totalmente ligado a ustedes. Soy una gran defensora de este estado, no solamente de la ciudad, de México en general, pero soy una gran enamorada de Guadalajara porque me brindó muchas oportunidades personales y profesionales. Soy de Baja California, de la bonita, soy una chica fronteriza totalmente, soy de Mexicali, de esta ciudad tan extrema. Sí, totalmente. Con muchísimas, pues con muchísima migración, con un contacto directo, tú sabes, con la frontera. Y vengo de una familia, de un abuelo periodista, que pues, realmente me marcó la influencia, ¿no? Sí. Familiar. Me marcó en el quehacer, siempre lo observaba a él escribiendo. Él fue el primer cronista de la ciudad. Mexicali es una ciudad relativamente joven comparada con otras. Y bueno, él fundó varios periódicos. Entonces, como en mi casa primero se leía el periódico y luego se desayunaba o se iba a la escuela, lo que fuera. Entonces siempre estuve muy vinculada con el tema de contar historias, ¿no? Me tocó estar en un par de veces acompañando a mi abuelo. Y pues la verdad esta parte de contar historias siempre fue una parte importante para mí, ¿no? Y pues bueno, esa soy yo en origen, ¿no? Me vine a estudiar periodismo acá, a estudiar ciencias y técnicas de la comunicación. ¿Por qué elegiste Guadalajara, perdón? Ay, pues muchas razones. Una es, yo tuve mi abuelo era un amante de... la vida en la frontera antes era muy, muy aislada, ¿no? O sea, realmente yo no conocía México, o sea, mi relación con México era Mexicali, Tijuana y Ensenada, San Felipe y ya, ¿no? Tenía más conocimientos de cosas que tenían que ver con California, como o con Nevada o Arizona y demás. Entonces, siempre hubo como una curiosidad, ¿no? De, quiero salir de aquí, no hacia Estados Unidos, sino hacia el centro de México. Quiero entender qué significa esto, ¿no? O sea, sé que soy fronteriza, me entiendo como fronteriza, pero pues no entiendo lo que significa realmente esta mexicanidad, ¿no? Sí. Entonces estuve buscando varias universidades también con la posibilidad económica que se tenía, y una de ellas que pues me brindó como esa posibilidad, porque además esa universidad tenía la especialización en periodismo, prensa. Yo quería trabajar en un periódico. Sí, claro que lo tenías marcado. Lo tenía yo como muy claro, y bueno, eran los 90s, ¿no? O sea, era ahí. Era radio o ahí, y si bien te iba la tele. La tele, ¿no? Pero la tele era inalcanzable. No, era imposible de pensar la tele.
Entonces, y ya realmente nunca me gustó mucho estar enfrente. A mí me encanta este rollo del radio, me encanta el escribir y demás, ¿no? Pero este rollo de yo ser la protagonista de la historia o estar en la pantalla nunca fue lo mío. Entonces esta universidad pues me brindó eso y me vine a estudiar aquí. Entonces tuve la coyuntura en ese momento de que llegaba Grupo Reforma. O sea, se abrió mural y pues la primera que se apuntó en la lista para ver si pegaba chicle, pues fui yo, ¿no? Entonces estuvimos en meses, de verdad, meses de capacitación y de pruebas para ver si podías entrar. Sí, porque me acuerdo que yo también estaba estudiando en esa época y me acuerdo que las pruebas había que adaptarse porque Grupo Reforma tenía un nivel, ¿no? Que venía del DF y no dejaban entrar a cualquiera, ¿no? No, fíjate que eran muy duros, que ahora pues a la larga lo agradezco, estrictos, ¿no? Estrictos, eran como muy cuidadosos. Tuve grandes guías en ese proceso, venían de Monterrey con una visión muy clara de lo que querían. Obviamente después habían llegado Grupo Reforma, pues ya está en Monterrey el origen de la familia. Luego, pues obviamente surgió pues, el norte y luego surgió Reforma y luego Mural. Entonces era muy complicado entrar, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que después de muchos meses de estarle entre estudiando y haciendo los exámenes, quedé como, pues me tocó, tuve el privilegio, ahora lo veo, de abrir un periódico, de ser parte de la apertura de un medio de comunicación. Y eso te cambia todo. ¿Sí? Te decía hace rato, ¿no? Abrir la puerta por primera vez de un edificio nuevo, quitarle el plástico a la silla, ponerle prender la computadora por primera vez, escribir las primeras historias en ese sistema, aprender lo que significa realmente hacer periodismo diario. Pues la verdad es que tuve esa coyuntura y eso hizo que un periodo que solamente venía a estudiar se convirtiera en mi casa, ¿no? Porque pues ahí estuve 22 años. Y además esa parte de lo que dices de abrir un medio, creo que te hace sentir que perteneces a él, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar a algo que ya está funcionando que abrirlo, que desarrollarlo. Sí, es que es bien diferente porque además, pues, todos estábamos muy jóvenes y, bueno, seguimos jóvenes, ¿no? Pero muy, muy jóvenes, veinteañeros, imagínate. Entonces, pues crecimos todos, nos equivocamos juntos, acertamos juntos, nos tocó las primeras coberturas, las primeras cosas emocionantes del día a día del periodismo, el ensuciarte los zapatos, lo hicimos todos juntos y eso creó en su momento una hermandad con mis excompañeros, pues muy grande, ¿no? Y una oportunidad súper bonita de entender cómo se mueven las noticias en este país. Muy bien. Esto es Tour Gourmet en Radio ITESO 95.1 en FM. Pues regresamos. Estamos aquí en Radio ITESO 95.1 de FM. Esto es Tour Gourmet. Yo soy Jorge Ursúa y estoy con Wendy Pérez hablando de periodismo gastronómico en la ciudad de Guadalajara. ¿Te tocó abrir mural? Sí, fui parte del movimiento de apertura del periódico y pues fíjate que tuve la coyuntura y la fortuna así del momento. Mi papá siempre me dijo, cuando te dedicas a hacer lo que sea, especialízate en algo que nadie haga, ¿no? Siempre me dijo, busca aprender y desarrollarte en algo que muchas personas no tengan el dominio, ¿no? Para que te sea mucho más fácil encontrar un camino. Entonces, cuando yo estudié periodismo, pues yo quería escribir de cultura, quería escribir de negocios, de comunidad, o sea, estas secciones hard, ¿no? Ajá. Además venía de un abuelo que entre que era poeta, pero también era crítico social, entonces traía como esta onda. Y cuando yo llegué a Mural y me aceptaron en Mural, ellos decidieron que tenía 3 opciones para desarrollarme. Una era deportes, ajá, otra era la nota roja y otra era una nueva sección que se llamaba Buena Mesa. Entonces dije, ¿cuál es como mi shortcut hacia cultura o algo más social? Pues dije, no, pues Buena Mesa, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, a mí se me quemaba el agua, o sea, yo no sabía, mi cultura gastronómica
era muy limitada. ¿Qué te dijeron que era Buena Mesa? ¿De qué trataba Era Mesa? contar historias de la gastronomía, ¿no? Y yo dije, no, pues me lo voy a pasar juntando recetas. O sea, tenía como mucho desconocimiento. Pero dije, bueno, es mi shortcut para irme a otras secciones que sí incidan, según yo en mi cabeza, erróneamente. Entonces, pero para no hacerte el cuento largo, la primera asignación que a mí me ponen en mi trabajo es ir a hacer un reportaje con un señor. Igual tú te acuerdas, un señor que hacía chocolate artesanal, Mamá Pita, creo que se llamaba la marca, justamente acá, para la zona del sur, que antes era, ya sabes, que venía lejísimo, ¿no? Sí. Entonces yo llegué con este señor y para empezar me di cuenta que nunca en la vida había probado un chocolate de verdad, o sea, claro, realmente. Qué impresión, ¿no? Una impresión, el sabor, no tu cerebro dice, esto no es chocolate, ¿por qué me estás dando esto? Entonces, cuando empecé a platicar con este señor productor que tiene una relación muy grande con productores de Tabasco y demás, haz de cuenta que vino como una revelación en mi cabeza y dije, sí, o sea, si quiero hablar de comunidad, si quiero hablar de cultura, si quiero hablar de negocios, si quiero hablar de nutrición, si quiero hablar de lo que sea, la gastronomía es eso y más, ¿no? Qué bonito momento, ¿no? Y además es un lenguaje donde todos nos sentimos cómodos. No podemos opinar de mucho, o sea, hablar de gastronomía, todos hablamos y podemos opinar y no nos sentimos invadidos como cuando tenemos una conversación más culturosa o más política y demás. Sí. Y dije, no, o sea, desde ese día me dedico a hacer lo que más me gusta en la vida, que es contar historias alrededor de la gastronomía, y me tocó pues dirigir, o sea, estar y dirigir fundar la sección de Buena Mesa durante 22 años, tener equipo, desarrollar a grandes compañeros periodistas que andan ahí por la vida haciendo cosas bien interesantes y estar en un momento donde, pues tú lo sabes, tú también fuiste parte, eres súper importante de esta visibilización que le aportamos a la escena al momento de tener un medio de comunicación, ¿no? De tener, como yo te decía, hubo viernes que yo tenía 10 o mínimo 8 páginas. Imagínate tener 8 páginas para contar. Para poner eso en contexto con las generaciones nuevas que a lo mejor ya están muy desfasadas de lo que era tener 12 páginas dentro de un medio impreso. Sí, el periódico se dividía en secciones anclas o front page, donde tú tenías la oportunidad de tener un espacio desplegable. Cuando tú abrías el periódico, pues tenías una sección desplegable. Entonces, esa sección estaba especializada en temas, ¿no? Y la mía era totalmente cada viernes de gastronomía, de todo lo que tuviera que ver con lo que estaba pasando en Jalisco. Yo me aferré profundamente a que las 12 páginas o las 8 páginas o lo que fuera, eran mínimo 6, siempre hablaran de la ciudad. O sea, muy pocas veces volteé hacia lo que sucedía en la filial de Monterrey o en la de México, porque pues aquí tenemos muchas cosas que contar, claro, ¿no? A menos de que fuera una cosa que ameritaba, ¿no? Tenemos muy buena comunicación todas las editoras en las diferentes plazas, pero bueno, imagínate, eso era la oportunidad de al menos cada viernes contar 30 historias, ¿no? De diferentes niveles, con diferentes profundidades, hacer las primeras columnas de crítica gastronómica, ¿no? Y toda la investigación previa que eso conlleva para que termine publicándose, pues, porque no es como de, bueno, hoy se me ocurrió algo, ¿no? Lo vas trabajando con semanas de planeación. Era padrísimo. Tenía pues mi equipo de periodistas y de coeditores, mi diseñador, fotógrafos, grandes fotógrafos queridos, que pues desarrollamos esta parte estética, porque yo en el momento en que empecé a hacer Buena Mesa, primero entendí que el valor de una receta, ¿no? Porque antes decían, es que era una sección de señoras, que no me parece que no tiene nada de malo, pero más allá de eso fue entender cuál es el valor, y que ahora ya lo vemos, las nuevas generaciones y los nuevos cocineros ya entienden el valor de una receta. Claro. Pero hace 20 años, pues era como la receta, ¿no? El mundo de la gastronomía, tú sabes que a finales de los 90, principios de los 2000, tenían apellido francés en la ciudad, en los hoteles principalmente. O sea, era una realidad. Y era limitada la oferta y muy a la segura, ¿no? Ítalo-argentino, mexicano.
y por ahí 2, 3 perdidos que hacían cosas diferentes, cosas raras, ¿no? Sí, hay un lugar sí. que hace comida griega, Ajá, hay un lugar sí, que francesa, hace, ¿no? que está haciendo una comida rara, Ajá. y latina, ¿no? Ajá, O sí, sea, sí, que sí, no sí. que no entraban en una en descripción. Sí. Ajá, sí. Y además, pues sumando a los usos y costumbres de la ciudad, porque es una ciudad que pues tiene una visión y una postura en sus hábitos, ¿no? Sociales y por ende gastronómicos. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue padrísimo porque fue la oportunidad de ir creciendo todos juntos y de tener la oportunidad de empezar a darle foco a estos talentos que ahora son referencia a nivel mundial, ya no solamente nacional, claro. y que creciéramos todos juntos, ¿no? Yo como periodista gastronómica y ellos como cocineros o dueños de proyectos gastronómicos en estas 12 páginas maravillosas, ¿no? Y que también creciéramos como comensales, porque eso te va enseñando y te va dando pauta para que siempre ha sido la batalla, que tratemos de ser mejores comensales, no solo que sea la parte de la gastronomía o de los servicios lo que crezca, sino también nosotros. Sí, es un círculo perfecto para que la experiencia sea al 100. Como comensales. Esto es Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1 en FM. Regresamos a seguir platicando con Wendy sobre, que es un tema que me gustaría que tocáramos. ¿Cómo está actualmente el periodismo gastronómico en la ciudad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es? Ahora ya nos imprime. Mi cara, ¿no? A ver, yo creo que actualmente, tras el boom mundial del foodies o los generadores de contenido alrededor de la gastronomía, el periodismo gastronómico, como yo lo entiendo, pues quedó un poquito en lo oscurito, por así decirlo. No hemos dejado de hacer cosas, Claro. Los periodistas gastronómicos, y no digo que no existan nuevos periodistas gastronómicos, pero pues obviamente la exposición que tienen estas nuevas personas que comunican, pues obviamente nos ha puesto en otro escenario. Yo siempre lo he dicho, el periodismo como tal es una necesidad, estar informados es una necesidad humana. El periodismo gastronómico no ha muerto, no va a morir nunca, nada más ha cambiado como de plataformas, ¿no? Entonces también a nosotros, que nos pasamos de la prensa o de una estructura más tradicional, que me choca esta parte de tradicional, lo pongo entre comillas, pues también hemos entendido que tenemos que aprender nuevas herramientas. Entonces estamos como en este proceso de ajuste, porque para mí, ahora yo te hago a ti la pregunta, ¿no? Para mí, el periodista gastronómico es aquel que cuenta la historia, ¿no? Aquel que investiga, aquel que le da voz al otro, ¿no? Para poder entender por qué el proyecto que estamos compartiendo es así, ¿no? Sí. El que se ensucia los zapatos y va y cuenta lo que el otro tiene que contar, y hay una responsabilidad súper grande de que el otro te está contando su historia, ¿no? Y tienes que ser súper ético al momento de cómo compartirla, no estás opinando, ¿no? Entonces, si eso te sirve como una guía para que tú tomes una decisión de ir a consumir a un espacio, pues que es como la misión principal del periodista. Entonces, más bien es cuántos periodistas has visto que hagan eso actualmente. Ojalá, yo quisiera y desearía que cada vez las nuevas generaciones, usando la herramienta de las redes sociales o las diferentes plataformas, pues fueran más a profundidad en sus contenidos. No digo que no existan. Sí, claro. Pero yo cada vez que me topo con mis colegas generadores de contenido foodies, siempre les digo, no te quedes en la superficie, ¿no? Profundiza y profundiza, porque eso es lo que va a trascender en el tiempo, ¿no? Esa voz, tú tienes la oportunidad de darle voz a alguien más allá de ti. Sí. Entonces, el periodismo gastronómico es para mí eso. Yo no estoy en la jugada, porque yo estoy fuera de la jugada. Yo nada más soy un portavoz de contar la historia de otros, como tú lo has hecho tantos años también, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos en este proceso de nosotros volver a entender las herramientas, que ya estamos en eso, la verdad, y también las nuevas generaciones generadoras de contenidos entendiendo la importancia del contexto, la importancia de la profundidad de lo que dicen y la responsabilidad sí, claro, que implica, claro, ¿no? O sea, porque hay una gran responsabilidad al momento en que tú tienes un micrófono o tienes yo sé que todos ahora pues tenemos la facilidad de decir y hacer lo que sea, pero hay un impacto real.
Sí. Y no podemos ser inconscientes de eso. Entonces, yo durante mucho tiempo hice muchos corajes de los contenidos que yo veía, ¿no? Y porque se me hacían muy irresponsables, ¿no? Pero bueno, cada vez veo un poco más de filtro, un poco más de criterio que se va agarrando obviamente con el tiempo del consumidor, de quien consume las redes sociales, para entender cuando no hay profundidad en la opinión, cuando es opinismo sin ningún sustento, cuando es pagado y cuando es una investigación real, ¿no? Claro, y volvemos a este círculo que hablábamos, o sea, también nosotros como consumidores de contenido también podemos pedirle a los que hacen ese contenido que sean más... Sí, y ahora sucede. Yo veo muchas cosas que hay como interacción y el mismo consumidor te dice, nah, eso no es cierto. A mí me emociona que haya ya más criterio y me emociona que tengamos más herramientas para comunicar periodismo gastronómico. Sí. Esa es mi respuesta más larga que te he dado. No, y todos tenemos, creo, la posibilidad de ser mejores. Es correcto. ¿No? Todos, consumidores, productores, creadores de contenido y demás. Esto es Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1 en FM. Bueno, regresamos a Tour Gourmet aquí en Radio Iteso y el tiempo se ha ido volando, literalmente platicando con Wendy y esta línea del tiempo gastronómica y de periodismo en Guadalajara. Wendy, para ya cerrar ahorita en el programa, me gustaría preguntarte qué es lo que disfrutas tú comer, qué es lo que disfrutas tú tomar. Fíjate que realmente mi vida, o sea, mi estado de ánimo sí está relacionado con ya este momento de mi vida, con la comida. O sea, yo tomo decisiones de salidas, decisiones de viaje 100% alrededor de lo que yo voy a experimentar, o sea, lo que yo voy a comer. O sea, yo puedo caminar kilómetros si sé que ahí, y quien vaya conmigo, ¿no? Gracias a Dios tengo muchos aliados cercanos. Sí. Y a mí lo que me emociona es entender el contexto donde estoy. O sea, si voy a salir a un pueblo, a una ciudad lejana, mexicana, afuera, siempre trato de entender cómo es que come local la gente, ¿no? Cómo es que vive. Generalmente ahora viajo a un destino y me gusta estar mucho tiempo en ese destino para entender cómo es la vida gastronómica de ese lugar. Entonces, eso es básicamente, a mí me emociona mucho ir a proyectos donde yo puedo encontrar muchas capas más profundas, donde yo puedo preguntarle al mesero, oye, ¿de dónde es tu cerveza? ¿Quién es? O sea, mi pregunta siempre va a ser, vamos a un lugar, ¿cuál es la cerveza artesanal de la zona? ¿No? Vamos a probar la cerveza. ¿Yo para qué quiero probar la misma cerveza que hay en otro lado? Si estoy lo mismo pasa en el mundo del vino. Entonces, siempre elijo a partir de lugares, sí le dedico tiempo para elegir esos lugares que me van a contar una historia del lugar, del territorio. Y eso es bien emocionante, ¿no? Se termina convirtiendo en una experiencia sensorial para mí 360, porque no solamente alimentas el estómago, sino también le alimentas pues la memoria, ¿no? La memoria gustativa que todos la tenemos activa, el paladar, que yo di clases aquí en el Iteso, Historia de la Gastronomía, y era una cosa que yo les decía a mis alumnos. Acuérdense que, o sea, el paladar es un parque de diversiones. Tú sabes si te montas en la montaña rusa más extrema o te quedas viendo el escenario y cómo se montan otros, ¿no? Entre más pruebas, más explores, pues más vas a ir tomando información en tu memoria gustativa y eso te va a dar muchísimo criterio y te va a dar muchísimas experiencias de vida. Es lo que te llevas al final de la vida, ¿no? Esas memorias que traes en los sabores, en los aromas. ¿Cuántos no hemos recordado algún aroma, algún momento de la vida por un aroma? Es real. Entonces, eso es lo que a mí me emociona, Jorge, como buscar esos lugares o esos proyectos donde yo salga mejor de cómo entré. Y eso también lo podemos aplicar a modo local, ¿no? Sí, claro, o sea, sí. No es necesario ir a Ensenada o ir a Oaxaca. Sí. Lo podemos aplicar este último minuto que acabas de hablar. Es lo que podemos hacer nosotros como comensales
y podemos empezar desde nuestra colonia. Sí, los barrios, los mercados, los sabores de los mercados, los barrios. Yo de lo que más escribo ahorita, colaboro con muchas revistas, digo, el periodismo lo sigo haciendo después de morir, lo sigo haciendo. Justo te iba a preguntar si también nos dices en dónde te podemos leer. Yo colaboro con muchas revistas, Travesías, Food and Wine, dirijo un proyecto, asesoro un proyecto maravilloso del norte que se llama Noro, que es un proyecto de generar contenido positivo del noroeste de México. Qué bonito. Entonces, siempre estamos colaborando, escribo mucho para revistas de aerolíneas, que me encanta ese target porque pues la gente tiene la chance, ¿no? 2 horas de leer las cosas. Sí, y la verdad es que me da la oportunidad de escribir de lo que sea en gastronomía o en experiencias gastronómicas. Entonces, creo que justamente es explorar senadurías. Aquí tenemos todos mercados. Y es lo que te digo, a mí me piden mucho escribir sobre eso, no tanto ya de los conceptos de restaurantes. Sí. Y eso creo que es bien emocionante, ¿no? Poder ver y entender las cervecerías que tenemos aquí, todo el tema de los destilados de agave que tenemos aquí, que tenemos, tú sabes, salas de degustación de destilados que no existen en otra parte de México. Es un poquito invitar a que exploren, a que la curiosidad es fundamental, seas periodista gastronómico o no, todos nos gusta comer. De verdad, sálganse de su zona de confort porque seguramente se van a divertir muchísimo explorando otras experiencias y llevándose momentos maravillosos a través de una receta o de un plato. No, y que puedes conocer historias de gente que le puedes preguntar, porque normalmente en esos lugares está el que hace el producto, está el cocinero, está el chef o está el productor del café, ¿no? Sí. Y les puedes preguntar y escucharlos a ellos hablar, es bien bonito escuchar las historias relacionadas a su producto. Y ahora es lo que yo les digo en muchos proyectos con los que también estoy muy de cerca aquí en Guadalajara asesorando cosas gastronómicas, es que ahora el comensal sabe más a veces que la gente de servicio. Entonces eso también implica una responsabilidad, ¿no? Es como cuando vas a comprar un coche, ¿no? Generalmente ya sabes qué coche, cómo lo quieres. Lo mismo pasa en el tema de la gastronomía. Entonces, creo que está bien padre esta parte de que pues, curiosees y que explores y que vayas buscando esos sabores diferentes, ¿no? Pues ha sido un gusto, un privilegio, un honor poder platicar con una de las mejores periodistas gastronómicas que ha tenido esta ciudad en su reciente historia. Wendy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muy feliz y contenta de que platiquemos sobre algo que me apasiona tanto como la gastronomía y yo también. Busquen a Wendy en sus redes sociales, en Instagram, y esto fue Tour Gourmet. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy Jorge Ursúa. Esto fue Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1.